Buenos días, les saluda el doctor Salazar. Soy residente de segundo año del Hospital de la Policía. Voy por la Universidad Nacional de San Marcos. El día de hoy vamos a hablar de patologías de la clavícula. Vamos a hablar de las fracturas como sí y luxaciones también que comprometen el hueso de la clavícula. Bien, para hablar de la epidemiología de las fracturas de clavícula, representan hasta un 10% de todas las fracturas del cuerpo, teniendo como grupo etario más importante la edad media de 13 años, con un 76%, y siendo menor conforme pasan los años, esto debido a la actividad que se realiza. Mientras menos edad, la gente más activa y realizan actividades de deporte en las cuales pues vamos a ver el mecanismo de acción para las fracturas de clavícula. Bien, este es el hueso de la clavícula. El hueso de la clavícula lo dividimos en tres para ver los segmentos que se comprometen, tomando en cuenta que la parte external es el lado medio, el lado más medial a la parte axial. El 85% corresponde a la parte del cuerpo de la clavícula, que es en el mayor porcentaje de las fracturas, y un 10% en la parte distal. El mecanismo de lesión. No hay una correlación entre la localización y el mecanismo de producción. Los pacientes vienen refiriendo un 90% caída con contusión directa del hombro y con apoyo de mano en extensión. Los impactos directos sobre la clavícula vienen a ser solamente un 10%, siendo los accidentes de vehículo, accidentes de tránsito, en los cuales son accidentes de alto impacto, alta energía, y tienen contusión directa y lesión sobre la clavícula. Como ven, esta es una imagen de rayos X, donde se evidencia pues una radiografía antero-posterior de clavícula, donde se evidencia una solución de continuidad de nivel óseo que compromete la parte de la clavícula. Para tomar en cuenta cuáles son los estabilizadores estáticos dinámicos del hombro. Dentro del hombro podemos ver que la clavícula, ¿no?, es el que está ahí articulado con la parte del húmero proximal y con la parte de la escápula. Y de todas maneras hay un fragmento que es muy importante también, que lo vamos a ver en las luxaciones coracoclaviculares, que es la apófisis coracoides de la escápula, que también tiene mucha relación con la clavícula. Entonces, a esta imagen nos podemos ver aquí que también hay parte ligamentaria importante, que vienen a ser los estabilizadores estáticos de la clavícula, y también parte muscular que se inserta en la clavícula, que son los estabilizadores dinámicos. Para ver las inserciones musculares, aquí podemos apreciar cómo es anatómicamente la clavícula. La parte externa de la clavícula tiene un ensanchamiento, así como la parte interna de la clavícula también tiene un ensanchamiento. Y viéndolo desde la vista superior, tenemos un borde posterior y un borde anterior. Y acá podemos apreciar dos cosas importantes, ¿no? Rugosidades y también prominencias óseas, donde se van a insertar en la parte distal el trapecio, en la parte posterior lateral, y el deltoides en la parte anterior lateral. Y en la parte interna vamos a encontrar la inserción del músculo esternocleidomastoideo, y en la parte más anterior el pectoral mayor. Aquí podemos apreciar también ya viendo la parte de la clavícula, pero en una vista anteroposterior. Entonces podemos evidenciar que también en la parte, bueno, en la parte de la vista superior vemos que es como una S itálica, ¿no? De igual forma
En la parte de la vista anteroposterior, en la imagen inferior, también podemos ver que es una forma de hueso en S itálica, ¿no? Entonces tenemos ahí el espacio, la parte externa, donde se va a insertar o se va a articular con el acromion. También tenemos la tuberosidad coraco, también la tuberosidad conoides. Bueno, tenemos en la parte ya en la parte medial la tuberosidad costal, y justamente estas rugosidades, tuberosidades son para las inserciones musculares, ¿no? Como habíamos mencionado ya, el deltoides se encuentra ahí, como pueden ver en la imagen, en la parte lateral anterior, ¿no? Y superior. Y el trapecio se puede encontrar ahí en la parte lateral más posterior y en la parte superior, ¿no? Y acá podemos encontrar también en la parte inferior una rugosidad para la inserción del músculo subclavio, ¿no? Ahí podemos ver también la inserción del esterno del pectoral mayor y el esternocleidomastoideo. Entonces, bueno, esta imagen nos ayuda a ver de qué forma es el desplazamiento de las fuerzas deformantes de la clavícula. Cuando hay una fractura, ¿no? A nivel óseo, netamente hablando, hay una deformidad. Y esta deformidad que adopta es una deformidad debido a las inserciones musculares, inserciones ligamentarias, ¿no? Entonces, aquí podemos apreciar que cuando hay una fractura del tercio medio, que es el 80 o más por ciento de las fracturas de clavícula, el fragmento más proximal asciende, así como el fragmento distal desciende, ¿no? Entonces ahí podemos apreciar que es debido al esternocleidomastoideo, la inserción muscular, y desciende porque ahí se mantiene el fragmento distal, ¿no? Y con el peso del húmero también ayuda a que se mantenga ahí el fragmento distal, ¿no? La clasificación, nosotros podemos catalogar de acuerdo al trazo de fractura, un tipo A, según la clasificación AO, es una fractura que es una transversa simple, ¿no? Un fragmento, un trazo simple. El tipo B es un tipo de fractura en el cual se compromete incluye un tercer fragmento, ¿no? Se divide en tres partes la fractura. Y el tipo C es una fractura ya más compleja, con minuta, y que se puede contabilizar más de tres partes. Dentro de las clasificaciones, nosotros para poder trabajar la clavícula y para poder proyectarnos, ¿no? A qué tipo de fractura nos estamos enfrentando, nos es importante la clasificación. Con la clasificación nosotros podemos distinguir ya, orientarnos al pronóstico y también al tratamiento, ¿no? Que se le puede brindar al paciente. Entonces, la clasificación más importante para la clavícula es la clasificación de Allman, ¿no? Que, como ya estábamos mencionando, la diferencia en tres partes, ¿no? El tercio proximal, tercio medio y tercio distal, siendo el número 1 catalogado como tercio medio debido a que es el de más frecuente, ¿no? 2, tercio distal, y 3, tercio proximal. De acá es otra imagen donde vemos un trazo de fractura, ¿no? A nivel de la diáfisis de clavícula. Y podemos evidenciar además el desplazamiento que realiza, ¿no? Como ya hemos mencionado, en la parte proximal, de acuerdo a la inserción muscular del esternocleidomastoideo, hace una elevación, así como la parte distal, bueno, se mantiene y también desciende, ¿no? Por el peso del húmero. Bien, este es un tipo 2, este era un tipo 1 diaficiario, este es un tipo 2, ¿no? Distal, donde va más allá en la unión de los dos tercios
proximales con el tercio externo, ¿no? Para la parte lateral y también involucra la parte de la unión acromioclavicular. Entonces, estas son el tipo 2 y el tipo 3, que son más infrecuentes, más difícil de encontrar en los pacientes, que es en el tercio proximal, ya cerca de la unión externo-costal, ¿no? Y aquí, como se puede evidenciar, son fracturas que de todas maneras son próximas a la parte de la unión de las costillas con el esternón, de la clavícula con el esternón además. Bien, dentro de las fracturas de todo el cuerpo, las fracturas de clavícula son una de las fracturas que mayormente se tratan de manera conservadora, es decir, no requieren tratamiento quirúrgico. Cabe resaltar que para toda fractura contamos con indicaciones quirúrgicas relativas, absolutas, y lo contrario, optar por un tratamiento conservador con un ortésico o vendaje elástico, ¿no? Entonces aquí podemos evidenciar los distintos tipos de ortésico que se manejan para los pacientes, ¿no? Entonces, mayor aún la incidencia en los pacientes pediátricos y claro, cabe resaltar la formación de hueso en los niños es mayor que en la de adultos. El riesgo de pseudoartrosis y no consolidación es mucho menos en niños que en adultos. Entonces, cabe resaltar que estos pacientes con un manejo ortésico conservador pueden llegar a consolidar la fractura sin ningún problema, incluso aún si hay cabalgamiento. Como pueden evidenciar en esta imagen, ahí encontramos un trazo de fractura a nivel de áfisis de tercio medio de clavícula, donde encontramos dos fragmentos que están relativamente con un distanciamiento, ¿no?, de milímetros y que están cabalgadas, ¿no? Entonces ahí podemos ver en la imagen de abajo que estos fragmentos llegan a concretar una consolidación. Entonces, después ya de el tiempo de consolidación, viene ya el tiempo de remodelación en el cual el callo óseo pasa por un proceso de reabsorción y remodelación y así el hueso queda sin ningún problema consolidado. Estamos presentando aquí las indicaciones de reducción abierta, fijación interna, es decir, indicaciones quirúrgicas en las fracturas de diáfisis de clavícula. Como primer punto, las fracturas expuestas o los fragmentos que son verticalizados, que tienen un alto riesgo de perforar la piel y convertirse en una fractura expuesta, ¿no? Mediante un desgarro cutáneo inminente. Entonces, esas fracturas expuestas o que cuentan con la piel en tienda de campaña, también se le conoce, también deben ser tratadas de manera quirúrgica, ¿no? Una lesión neurológica progresiva, así como una lesión vascular, también indicaría un tratamiento quirúrgico. Lesiones de ligamentos coracoclaviculares, es decir, si hay una fractura, pero además hay asociado a ello una luxación acromioclavicular, entonces comprometería pues mayor aún la parte de la clavícula y es de indicación quirúrgica. Un acortamiento mayor o igual a 20 milímetros, es decir, 2 centímetros de acortamiento comparado al lado sano, eso indicaría un tratamiento pues quirúrgico y una dislocación escapulotorácica. Bien, dentro de los tratamientos quirúrgicos podemos contar dentro de las reducciones abiertas, fijaciones internas con diversos métodos de reducción. Aquí estamos presentando un enclavado endomedular, esto mediante un clavo Kirchner, ¿no?, que cumple la función de tutor, ¿no?, endomedular, y está reduciendo la parte del acromion con la clavícula. Esto permite que la clavícula, de todas maneras, la fractura pase, el clavo pase a través de la fractura y mantenga los fragmentos para que pueda consolidar.
Otra opción quirúrgica es un sistema de banda tensión. Ahí podemos ver que se realiza mediante dos clavos Kirchner, un alambre de cerclaje, ¿no? Y mediante una perforación en el hueso. Ahí se realiza una forma en 8 para poder hacer el cerclaje y compresión interfragmentaria, ¿no? En los fragmentos. Aquí ya habíamos visto el enclavado endomedular, ¿no? A través de agujas Kirchner o o también pueden ser clavos Steinmann, que también puede ser una forma de método de reducción, fijación interna, ¿no? Aquí podemos ver las placas, que es lo más usual que se usa en fracturas diaficiales de clavícula. Aquí podemos ver que ha usado una placa de reconstrucción y podemos ver que hay unos tornillos corticales, ¿no? Tanto los proximales como los distales. Y vemos que hay un tornillo que lo está colocando de forma de compresión, ¿no? Con la función de compresión, un tornillo interfragmentario y una placa de neutralización. Bien, aquí es lo mismo que estábamos presentando en la radiografía. Aquí podemos ver que el trazo de fractura se puentea y a través de la placa se está colocando dos tornillos con la función de compresión, ¿no? Perpendiculares al foco de fractura y los demás tornillos para sostener la placa, ¿no? Esta placa que se está presentando es cuando hay una luxación acromioclavicular adicionada a la fractura, ¿no? Entonces necesitamos corregir la fractura de la diáfisis de la clavícula, pero además se necesita reducir la articulación, ¿no? Que viene desde la apófisis coracoides a la clavícula, ¿no? Mediante los ligamentos del trapezoide y el conoide, y necesita pues generar una fibrosis que mantenga la clavícula y que no se eleve, ¿no? Este es otro tipo de técnica en el cual se está realizando una sutura desde la apófisis eh, coronoides, coracoides hacia la parte de la clavícula con sistemas, puede ser con hilos de alta tensión o también pueden ser con bicril de un grosor de 1,0 o más, ¿no? Entonces la idea es de que mantenga ahí el espacio coraco-clavicular, ¿no? Reducido, y también se está colocando además un tornillo, ¿no? Un tornillo, ahí vemos que se está colocando a través de la clavícula y que llega a la apófisis coracoides, ¿no? Además de eso, también podemos hacer, como ya habíamos mencionado, el sistema de banda de tensión. Bien, complicaciones tanto de la fractura como también de la reducción abierta, fijación interna, ¿no? Lesión neurovascular, también es importante recalcar este punto, ya que por debajo de la clavícula pasan los vasos subclavios, ¿no? El VAN, y también está cercano el plexo braquial, ¿no? Entonces es importante que se tenga mucho cuidado con la parte inferior cuando se realice, ¿no? Para poder, para no dañar vasos importantes, ¿no? Lesión pleural también, al estar cercano ahí a la parte de la clavícula, el ápice del pulmón, entonces también podemos, con una mala maniobra, perforar la pleura y de esa forma generar un neumotórax, ¿no? O hemoneumotórax. Entonces, de todas maneras, hay que tener cuidado con ello. Infecciones asociadas, como toda fractura, pueden haber infecciones de sitio operatorio, pueden haber infecciones ya tanto de la placa, pueden ser osteomielitis agudas, osteomielitis crónicas, que también se pueden ver comprometidas en este tipo de fracturas. Pseudoartrosis, generalmente en el tercio externo. Es
por las fuerzas cizallantes o de repente por falta de contacto o por un componente biológico inadecuado, ¿no? Entonces puede ocurrir una pseudoartrosis, una mala consolidación. Falla el material en cuanto a que se coloque un material que, no, que sea insuficiente y que de todas maneras falle durante el proceso de osteosíntesis o durante el proceso de consolidación y de esta forma pues pueda comprometerse nuevamente la clavícula. La cicatriz antiestética, bueno, no tiene mucho realce si en caso es necesaria la operación, se tiene que hacer una apertura del foco, ¿no? Bien, aquí podemos ver un niñito, un recién nacido, con una fractura de clavícula. Esto para poder dar hincapié que cuando hay una lesión en recién nacidos neonatos de clavícula, el tratamiento es conservador. Muchas veces nos hacen interconsultas de niños que tienen fractura de clavícula y no movilizan pues ese lado, tal vez el pediatra pues evidencia alguna deformidad, ¿no? Entonces nos hacen la interconsulta y salvo alguna indicación o compromiso neurovascular importante que se identifique, no es tratamiento quirúrgico, ¿no? Estos son por traumas obstétricos. Es importante, pues, de todas maneras, el ángulo polar, ¿no? Bueno, eso ya es más que todo para la parte de la glena, ¿no? Que de la escápula, pero de todas maneras, cabe resaltar que la clavícula es una indicación quirúrgica absoluta cuando hay un compromiso, pues, de un hombro flotante, ¿no? Es decir, cuando hay una fractura que compromete el húmero proximal, la escápula y la clavícula, ¿no? Entonces el hombro queda flotante, o también cabe resaltar que la indicación absoluta cuando es una fractura que compromete las dos clavículas. Entonces, ahí la indicación sería quirúrgica. Listo, acá nuevamente la imagen de cómo se coloca un tornillo interfragmentario y cómo se está colocando una placa de neutralización, ¿no? Aquí en la imagen de la derecha podemos ver el complejo suspensorio del hombro, formado por los tres componentes, ¿no? Vemos que el primero es la clavícula, la articulación acromioclavicular y el proceso acromial. Es toda esa parte horizontal donde indica el número 1, ¿no? El número 2 ya involucra la clavícula, el ligamento córacoclavicular y el proceso coracoide. Y el 3 es el cuerpo de la escápula. Bien, en cuanto al tratamiento quirúrgico, esta es la posición que adopta el paciente. Es una posición en sí de playa, una posición semisentada donde podemos exponer mejor la parte de la clavícula, ¿no? Como caso clínico, es un paciente que sufre de 31 años, accidente en moto a alta velocidad. Ya se le había realizado una operación previa de clavícula por otro accidente en el cual se le había colocado una placa de osteosíntesis con 6 tornillos. Y con los cuales luego el segundo accidente quedan desacomodados, ¿no? Entonces ahí podemos ver fractura previa de clavícula izquierda de placa de osteosíntesis con 6 tornillos. Y ya con el accidente pues queda desanclado, ¿no? Quedan los tornillos ahí flotantes. Listo, en este caso, por ejemplo, el tratamiento consistió en la extracción del material de osteosíntesis y luego la colocación mediante una reducción abierta, una placa, ¿no? Una placa de reconstrucción nuevamente y con tornillos, ¿no? Y bueno, se evidencia una buena aceptación de la reducción de la fractura con
con buen criterio la colocación de los tornillos y placas, ¿no? Entonces, ahí podemos ver también una fractura, ¿no? Es una fractura transversa a nivel de la diáfisis de la clavícula. Ahí también continuamos viendo la imagen de la fractura transversa y al lado derecho vemos cómo se reduce, ¿no? Mediante un sistema de placa puente, ¿no? Esa es la imagen como intraoperatoriamente queda la placa, ¿no? Y los tornillos. Y esa es la radiografía de control, cómo se evidencia. Aquí, para recordar, también puede ser asociado a una luxación acromioclavicular. Aquí podemos ver los ligamentos acromioclaviculares rotos y los ligamentos coracoclaviculares rotos, ¿no? Entonces, ahí es donde ya empieza a haber una separación anormal, mayor, entre el espacio coracoclavicular. Y esto también, como ya estábamos hablando, también es un criterio para poder determinar si es quirúrgico o no. Entonces, ahí podemos ver cómo ya se reduce, ¿no? Una radiografía de control donde cuál es lo normal de los ligamentos coracoclaviculares y acromioclaviculares. La luxación acromioclavicular es el distanciamiento, la luxación por ruptura de los ligamentos acromioclaviculares y coracoclaviculares, ¿no? Y de acuerdo a la clasificación de Rothgut, existen, aquí vemos 6 casos, ¿no? 6 tipos. Acá podemos ver un tipo 5, ¿no? Donde hay una separación entre el 100 al 300% de el espacio coracoclavicular con respecto al lado sano. Entonces, ya para finalizar, podemos mencionar los estadios o los tipos de luxación acromioclavicular y el criterio si es quirúrgico o no. Entonces, en el tipo 1 podemos ver los ligamentos tanto coracoclaviculares como acromioclaviculares están distendidos, más ninguno está roto, ¿no? Tratamiento conservador, cabestrillo. El tipo 2 es hay un esguince de los ligamentos coracoclaviculares y hay una ruptura de los ligamentos acromioclaviculares y el tratamiento aún sigue siendo conservador. El tipo 3 ya hay una ruptura de ambos ligamentos, ¿no? Entonces, esta indicación puede ser tanto conservadora como también puede ser quirúrgico, ¿no? Depende también de ahí ver si es una fractura de tipo 3A estable o tipo 3B inestable, ¿no? De ahí podemos ver el tipo 4, donde ya hay una ruptura de ambos, pero la clavícula se evidencia que se va para posterior, ¿no? Y el tratamiento sí es quirúrgico. El tipo 5 es un grado ya mayor, más severo, donde ya hay una separación entre el 100 al 300%. Es el el grado 3 va del 25 al 100% la separación, en cambio el grado 5 va del 100 al 300%. Y finalmente el grado 6 va, ya los dos ligamentos están rotos y va hacia la parte inferior la clavícula, ¿no? Y tratamiento quirúrgico. Entonces, hemos tratado de abarcar tanto las fracturas de clavícula como la patología más frecuente que es la luxación acromioclavicular en la parte de la clavícula para poder explicar el tratamiento finalmente que se adopta en estos pacientes y ver cuáles pueden ser las complicaciones de tomar alguna decisión, ¿no? Adecuada o inadecuada. Listo, eso sería todo. Muchas gracias por la atención. Hasta luego.